2 días después, el 15 de junio de 2018, alrededor de las 3 de la tarde, la vida de Alfredo dio un giro inesperado. Recibió una llamada de la policía pidiéndole que fuera de inmediato a la sala de emergencias del hospital público. Su esposa, Isabella, había resultado herida. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia real que es tan impactante como inquietante, una de esas que nos recuerda lo extraño e impredecible que puede ser el mundo. Esta vez, viajamos hasta Calbayog, en Filipinas, donde lo que parecía una familia normal esconde un giro oscuro y perturbador. El esposo, un trabajador dedicado en el Departamento de Defensa y Seguridad, siempre ha perdonado a su esposa a pesar de haberla sorprendido siéndole infiel varias veces. Todo parece frágil, pero de algún modo, siguen adelante, hasta que algo realmente aterrador ocurre, un hecho que involucra a ella y a su hijo adoptivo. ¿Qué pasó realmente en este caso escalofriante? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno en la historia de hoy, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si esta historia te engancha, compártela con tus amigos, porque de verdad no querrás perdértela. Muy bien, vamos allá. Te presento a Alfredo, nacido en 1977 en Ormoc City, Filipinas. Desde pequeño, sus padres le inculcaron valores sólidos que lo convirtieron en un hombre íntegro y exitoso. Al iniciar su carrera, trabajó en el sector de defensa en Maasin City, pero en 2002 decidió dar un gran paso y se mudó a Calbayog City para unirse al Departamento de Defensa y Seguridad. Fue allí donde un compañero de trabajo le presentó a Isabella, una joven que cambiaría su vida para siempre. Desde el primer momento hubo química entre ellos, y en solo 3 meses de relación, decidieron casarse en 2004. Alfredo tenía 27 años, Isabella 25, y parecían estar listos para construir una vida juntos. Pero poco después de la boda, Alfredo descubrió algo inesperado: Isabella ya había estado casada antes. Su matrimonio anterior duró apenas 8 meses antes de terminar, aparentemente porque la relación no funcionó. Sin embargo, a Alfredo no le importó. Estaba enamorado y convencido de que el pasado no definía su futuro juntos. Por un tiempo, todo marchó bien, aunque había un problema que los preocupaba: no podían tener hijos. Alfredo anhelaba ser padre, pero tuvo que aceptar que quizás eso nunca sucedería. Mientras tanto, Isabella seguía enfocada en su trabajo como vendedora de motocicletas y no quería dejarlo, temiendo sentirse inútil en casa. A mediados de 2005, más de un año después de casarse, Alfredo empezó a recibir llamadas y mensajes anónimos que aseguraban que Isabella se veía con otro hombre en un hotel. Al principio, no les dio importancia, confiaba plenamente en su esposa. Pero un día de septiembre recibió un mensaje diferente. Este tenía el nombre del hotel, la fecha e incluso el número de habitación. La duda se sembró en su mente, y decidió comprobarlo. Lo que encontró destrozó su confianza por completo. Isabella estaba allí con otro hombre. Fue una confrontación tensa, llena de emociones, y terminó con Isabella volviendo a casa de sus padres. Pero ella no estaba dispuesta a perder su matrimonio. Se disculpó una y otra vez, prometiendo que jamás volvería a suceder. Con el tiempo, mediaciones familiares y muchas conversaciones, Alfredo decidió darle otra oportunidad. Creía que todos cometían errores y, con su carrera en ascenso, pensó que lo mejor era mantener a su familia unida. En 2006, sin haber logrado tener hijos biológicos, decidieron adoptar. Así llegó a sus vidas Rowan, un niño de 13 años cuyo padre, excompañero de trabajo de Alfredo, había fallecido en 2005, dejando al pequeño al cuidado de su tía. La vida no había sido fácil para Rowan, y Alfredo y Isabella quisieron darle un nuevo hogar. Algunos amigos les dijeron que adoptar podría ayudar a Isabella a concebir, algo que muchas personas en su cultura creen. Otros opinaban que deberían haber adoptado un bebé en vez de un niño mayor. Pero lo cierto es que Rowan trajo nueva vida a su hogar. Además, Isabella, que había dejado su trabajo tras el incidente del hotel, encontró un propósito en cuidar de él. Y quizá la creencia popular tenía algo de verdad, porque en 2008 Isabella quedó embarazada. La pareja recibió con alegría a su primer hijo biológico y, 3 años después, en 2011, nació el segundo. Sin embargo, su amor por Rowan nunca cambió. A pesar de la diferencia de edad, el vínculo entre él y sus hermanos menores se hizo muy fuerte. En 2012,
Rowan se graduó de la secundaria y Alfredo lo ayudó a ingresar en una academia de policía en Maasin. 4 años más tarde, en 2016, comenzó su carrera como agente en Calbayog. Aunque su trabajo lo mantenía ocupado, siempre encontraba tiempo para visitar a su familia cada mes o cada 2 meses. Le encantaba compartir con sus hermanos pequeños y llevarlos a hacer actividades divertidas. La vida parecía haber vuelto a la normalidad para Alfredo y su familia. Pero, como en toda historia, siempre hay algo más de lo que se ve a simple vista. A pesar de todo, Alfredo era un padre orgulloso. Le encantaba que Rowan, su hijo adoptivo, regresara a casa con frecuencia. Para él, era una señal de que no había olvidado sus raíces. Ahora que era oficial de policía y tenía su propio dinero, podría haberse distanciado fácilmente, pero seguía presente, y eso hacía que Alfredo se sintiera afortunado. Rowan nunca había sido un chico problemático, al menos hasta principios de 2018. Durante la celebración de Año Nuevo, Alfredo notó algo extraño. Vio a Rowan y a Isabella discutiendo en el patio trasero. Cuando les preguntó qué pasaba, lo minimizaron, diciendo que solo hablaban sobre la casa de alquiler de Rowan en Calbayog City. Pero algo en sus expresiones tensas y sus rostros enrojecidos no coincidía con esa versión. Aún así, Alfredo decidió no insistir y lo dejó pasar, atribuyéndolo a un simple malentendido. Semanas después, mientras Rowan estaba fuera por trabajo, Alfredo empezó a notar que Isabella salía de casa con más frecuencia de lo habitual. Sus 2 hijos pequeños se quedaban al cuidado de las asistentes. Cuando le preguntó a su esposa dónde había estado, ella respondió con naturalidad que había asistido a reuniones sociales o que había ido a revisar su casa vacía en Tarangnan. Esa propiedad, que anteriormente había sido habitada por la hermana de Alfredo, estaba en su mayoría desocupada. La intención era alquilarla, pero su ubicación en un callejón estrecho hacía difícil encontrar inquilinos. Entonces, en febrero de 2018, uno de los hijos de Alfredo, que en ese momento tenía solo 10 años, le hizo una confesión inquietante. Cada vez que Van Rowan viene a casa, dijo el niño con nerviosismo, se pelea con mamá. Le contó que las discusiones ocurrían en la cocina, en la terraza e incluso en la habitación de su padre. Una vez, incluso había visto a Isabella abofetear a Rowan. Alarmado, Alfredo confrontó a su esposa. Pero ella lo minimizó. Es terco. Solo intento aconsejarlo, pero se niega a escucharme, y eso me frustra. Alfredo no quedó del todo convencido. ¿Qué tipo de consejo podía generar discusiones tan intensas, incluso agresiones físicas? Decidió llamar a Rowan para preguntarle directamente qué pasaba. Su respuesta fue vaga. No es nada, papá. Solo discutimos sobre mi nueva novia. Algo no terminaba de encajar, pero Alfredo dejó el tema ahí. Las cosas tomaron un giro aún más oscuro el 30 de junio de 2018, cuando recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una joven se presentó como Catherine, una chica de 23 años de Calbayog City. Su voz sonaba nerviosa, pero lo que dijo después dejó a Alfredo helado. Catherine aseguró que sospechaba que Rowan y Isabella tenían una relación secreta. Durante los últimos 3 meses, había estado revisando los mensajes y llamadas de Rowan, e incluso había seguido a Isabella en 2 ocasiones hasta una casa. Para probarlo, le envió fotos de la ubicación. Alfredo sintió un escalofrío al reconocer la casa en las imágenes. Era su propiedad vacía en Tarangnan. Catherine explicó que había llamado a la puerta las 2 veces, pero nunca obtuvo respuesta. Furioso, Alfredo se negó a creer semejante acusación. Arremetió contra Catherine, asegurando que todo debía ser un malentendido. Pero aunque intentó ignorarlo, la duda ya se había instalado en su mente. Días después, el 13 de julio de 2018, Rowan regresó a casa de visita. Le dijo a Alfredo que pasaría el día haciendo ejercicio con unos amigos del trabajo. Más tarde, Alfredo notó que solo sus 2 hijos y la asistente estaban en casa. Cuando preguntó por Isabella, le dijeron que había ido a Tarangnan a reunirse con posibles inquilinos. Según los niños, Rowan también había salido, diciendo que iba a visitar a un amigo del colegio. La sospecha se apoderó de Alfredo. Algo dentro de él le decía que tenía que comprobarlo con sus propios ojos. Así que tomó su coche y condujo hasta la casa de Tarangnan, esperando sorprender a su esposa y a su hijo adoptivo en plena mentira. Pero cuando llegó, la escena que encontró fue completamente distinta.
Esabella estaba mostrando la casa a una pareja de ancianos interesados en alquilarla. No había ni rastro de Rowan. Esa noche, Rowan llamó diciendo que volvía directamente a Calbayog City con un amigo. Alfredo quería creer que todo estaba bien. Quería convencerse de que su familia seguía siendo la misma de siempre. Pero en el fondo, había algo que no le dejaba en paz. Y aunque intentara ignorarlo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. 2 días después, el 15 de junio de 2018, alrededor de las 3 de la tarde, la vida de Alfredo dio un giro inesperado. Recibió una llamada de la policía pidiéndole que fuera de inmediato a la sala de emergencias del hospital público. Su esposa, Esabella, había resultado herida. Sin perder un segundo, Alfredo se dirigió al hospital. Al llegar, la encontró inconsciente. La noticia que le dieron las autoridades fue devastadora. Esabella había recibido un disparo, y quien apretó el gatillo no era otro que su hijo adoptivo, Rowan. El incidente ocurrió en la casa vacía de Tarangnan. Rowan ya estaba detenido cuando Alfredo fue a verlo. El joven permanecía en silencio, con la mirada perdida, hasta que finalmente susurró: «Lo siento». Alfredo, desesperado, intentó sacarle respuestas, pero Rowan no dijo nada más. Sus lágrimas hablaban por él. El estado de Esabella era crítico. Pasó por una cirugía de emergencia y estuvo 13 días en cuidados intensivos. Pero no lo logró. Falleció a los 39 años, dejando una familia destrozada y sumiendo a Rowan en una situación aún más desesperada. Con la posibilidad de enfrentar una condena severa, su futuro pendía de un hilo. Para Alfredo, nada de esto tenía sentido. Sabía que Esabella y Rowan discutían a menudo, pero ¿qué pudo haber pasado realmente para llegar a ese extremo? Al principio, Rowan se negó a hablar con la policía y con su padre adoptivo. Pero con el tiempo, a través de su abogado, reveló una verdad que dejó a Alfredo sin aliento. Una historia que se remontaba a 2011, pocos meses después del nacimiento del hijo menor de Alfredo. Según Rowan, todo comenzó un día en que entró a la casa de Tarangnan y encontró a Esabella en la cama con otro hombre. Fue un golpe brutal. Sintió que no solo había traicionado a su esposo, sino a toda la familia. Furioso, la enfrentó. Esabella se derrumbó, lloró, le pidió perdón, y le rogó que guardara silencio. Dijo que si Alfredo se enteraba, todo se vendría abajo. Rowan, aunque indignado, accedió. Pero lo que parecía un secreto incómodo se convirtió en algo mucho peor. Con el tiempo, Esabella empezó a manipularlo. Le decía que Alfredo no era romántico, que no la satisfacía, que se sentía sola, y que la única forma de solucionar eso era mantener todo en familia. Al principio, Rowan se negó. Pero ella insistió, lo presionó, le llenó la cabeza de ideas hasta que, confundido y sin saber cómo reaccionar, terminó cediendo. Y así comenzó todo. Un círculo de manipulación y abuso que duró 6 años. Pero en 2018, las cosas empezaron a tambalearse. La novia de Rowan, Catherine, comenzó a sospechar. Hizo preguntas, se preocupó, le hizo ver lo extraño de su relación con Esabella. Por primera vez en años, Rowan quiso liberarse. Intentó alejarse, pero Esabella no lo permitió. Lo amenazó, le dijo que buscaría a otro hombre si la dejaba, o peor aún, que se haría daño a sí misma. Sintiéndose atrapado y culpable, Rowan siguió en la relación, a regañadientes. Pero todo explotó 2 semanas antes del tiroteo. Esabella le exigió que terminara con Catherine. Le dijo que lo amaba y que nunca lo dejaría. Para Rowan, eso fue demasiado. Ya no podía más. La presión, la culpa, los años de manipulación, todo lo asfixiaba. Y entonces, llegó aquel 15 de junio de 2018. Estaban en la casa de Tarangnan. Esabella lo acorraló, le exigió que continuaran con su relación. Lo presionó, lo manipuló una vez más. Y en un momento de desesperación absoluta, Rowan tomó una pistola y disparó. Luego, sin intentar huir, se entregó a la policía. Cuando Alfredo supo la verdad, fue como si el mundo se le viniera encima. Nunca imaginó que Esabella pudiera traicionarlo de esa manera. Infidelidad con otro hombre ya era suficiente dolor, pero, ¿con su propio hijo adoptivo? Eso era inconcebible. Cuando el escándalo salió a la luz, Alfredo decidió contar todo a la familia de Esabella.
Confesó que, en sus 14 años de matrimonio, la había sorprendido en la cama con otros hombres en al menos 7 ocasiones. Y aún así, siempre la perdonó. Sabía que había rumores sobre ella. Incluso hubo informes que decidió ignorar, porque solo le causaban más dolor. Alfredo reconoció que llevaba años sintiéndose agotado, tanto física como emocionalmente. Su salud se deterioraba, sufría de diabetes y gota. Muchas noches, llegaba del trabajo demasiado cansado para cualquier otra cosa. Isabella le pedía atención, pero él simplemente no tenía energía. Es normal en los hombres mayores de 40 años, dijo Alfredo. Otras parejas aprenden a sobrellevarlo, siguen juntas y felices. ¿Por qué nosotros no pudimos? Alfredo nunca pudo entenderlo. ¿Por qué Isabella no podía simplemente disfrutar de su vida familiar? ¿Por qué no podía conformarse con un hogar estable y en paz, como muchas otras mujeres? ¿Por qué siempre sentía la necesidad de buscar algo más? Eran preguntas que daban vueltas en su cabeza, pero que jamás tendrían respuesta. Durante el juicio de Rowan en el Tribunal Regional de Primera Instancia de Calbayog, el joven de 25 años no se guardó nada. Contó cómo su relación con Isabella había comenzado poco después del nacimiento del hijo menor de Alfredo. Y para despejar cualquier duda, dejó claro que Alfredo era, sin lugar a dudas, el padre biológico de sus 2 hijos. Las pruebas de ADN realizadas durante la investigación lo confirmaron. Alfredo, con el corazón destrozado, confesó que siempre había querido a Rowan como a un hijo propio. Lo veía como un joven noble, leal, incapaz de hacer daño. Pero lo que había sucedido era demasiado. No podía justificar las acciones de Isabella, pero tampoco podía aceptar lo que había hecho Rowan. El 16 de diciembre de 2018, el juez y el jurado dieron su veredicto, culpable de asesinato en primer grado. Determinaron que Rowan había actuado con intención y premeditación al acabar con la vida de Isabella. La sentencia fue de 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 15. Los padres de Isabella estaban indignados. Para ellos, la condena era demasiado indulgente. Insistieron en que Alfredo apelara y pidiera una pena más severa. Una vida por una vida, decían. Pero Alfredo se negó. Para él, la mayor culpable de todo había sido Isabella. Días después del juicio, Alfredo recibió varios videos anónimos. Eran grabaciones de Isabella con distintos hombres. Imágenes explícitas, pruebas irrefutables de su infidelidad. Al verlas, hasta sus propios padres quedaron sin palabras. Humillados, no les quedó más opción que callar. Para Alfredo, todo esto fue un cierre amargo a una historia que jamás hubiera imaginado vivir. Aunque se había hecho justicia, el dolor y las cicatrices tardarían mucho en sanar. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?